En sintonía con el Consejo de Montgomery, un programa que busca empoderar a la comunidad latina con información valiosa e impulsar el diálogo y la participación cívica en los procesos locales. Muy buenas tardes, bienvenidos a En Sintonía con el Consejo de Condado. Yo soy Lilian Mas. El día de hoy tenemos un programa con el que aprendemos a servir a la comunidad, contestar sus preguntas y hablar todo sobre lo que está pasando, lo que ha pasado durante esta semana en cuanto a inmigración, pero también queremos hablar, el enfoque principal del programa será hablar de las repercusiones que han tenido todas estas cancelaciones del TPS, el temor de los niños de que sus padres sean deportados en sus emociones, son repercusiones psicológicas y emocionales, y también vamos a estar hablando de los recursos con los que cuenta el condado para que ustedes puedan sacar provecho. Mis invitados el día de hoy, tenemos a la psicóloga Gabriela Romo, también nos acompaña Yamila Pino, quien es representante de la organización Próspero Latino. Nos acompaña también el señor Nelcio Mansor, representante de la Alianza Nacional del TPS, y el abogado de inmigración, que ya es parte de nuestro equipo, el abogado Silverio Coya. Abogado, ya como dije anteriormente, esta es una semana muy cargada. ¿Nos puede dar un resumen y una esencia de los cambios que están habiendo? Bueno, Lilian, más gracias por tu invitación. Este programa que se escucha en toda el área metropolitana de Washington y es una oportunidad para poder informar a nuestra comunidad sobre sus derechos bajo la ley migratoria y de otras formas. En primer lugar, el mensaje del presidente Donald Trump a la nación fue muy claro, criminalizó a los inmigrantes, a la vez que hacía una propuesta de darle a los soñadores un camino de 12 años hacia la ciudadanía americana. O sea, es una forma tóxica de hacer un planteamiento al Congreso de Estados Unidos. Y son 12 años en los que se lo va a otorgar a quienes no tengan ningún tipo de problema, ¿verdad? Que tengan un récord limpio. Es que hay 33 exclusiones bajo la ley de inmigración. En adición a esa, van a poner otros requisitos como aprender el idioma, tener un buen récord, me imagino que permitirá, como los del TPS, mantener un récord que no sea más de 2 delitos criminales menos graves o uno grave. Pero cuando hablaba él del camino a la ciudadanía, hablaba de los soñadores, ¿verdad? No, sí, claro. No incluía TPSianos. No incluye a los del TPS porque obviamente eso es otro debate aparte. Por eso es que también plantea eliminar las clasificaciones, las categorías de visa de familia, donde los ciudadanos americanos piden a sus hijos mayores de 21 años y también a los residentes permanentes plantea quitarles esa opción de pedir a un hijo soltero mayor de 21 años. Y en cuanto a los casos de asilo. Casos de asilo están en un procedimiento, esto ya es interno, a nivel del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, no se necesita una ley, se necesita sencillamente una implementación de un reglamento para procesar en una forma expedita, expresa, los casos de asilo, y los cuales obviamente que pueden presentarse grandes injusticias con las personas que buscan asilo, que no tienen las pruebas suficientes o disponibles, porque han salido huyendo de su país a toda carrera y no han podido obtener esas pruebas. Abogado, pero eso no es todo lo que ha pasado esta semana. También ICE dio a conocer nuevos procedimientos que van a estar ejecutando en las cortes. ¿Nos puede hablar sobre eso? Sí, el Servicio de Enforzamiento de Inmigración, que es la agencia encargada de remover a los extranjeros que están fuera de estatus en Estados Unidos, ha anunciado que va a empezar a ir a las cortes, por ejemplo, si le dieron un ticket por tráfico manejando su vehículo y tiene que aparecer en la corte, su nombre va a ser monitoreado para ver si está dentro de estatus o fuera de estatus. Como sabemos, las cortes son sitios públicos, no se puede prohibir, igual que en un restaurante,
todo el mundo que viene al restaurante está entrando en un sitio público, pero sí puede limitar el dueño del restaurante una área, es decir, privado, solamente empleados, ejemplo la cocina, donde sabemos que hay muchos inmigrantes trabajando. Entonces, esto de las cortes pues es inevitable, porque todo el sistema de cortes, tanto a nivel estatal como federal, es público. Usted puede accesar por el sistema de cada estado, y entonces pueden empezar a escoger por los nombres o los apellidos, y pueden buscar a ver si esa persona está siendo, por ejemplo, buscada por ICE, o si tiene una orden de deportación, o si está fuera de estatus. Pueden pararla en la calle, y lo que pasa es que obviamente no se sabe defender. Si está en la parada del bus y le dicen, ¿y usted de dónde es? Si usted dice que es de Guatemala, o es de El Salvador, o de Honduras, tiene que inmediatamente probarlo. En cambio, si usted no dice nada, primero no tiene que hablar con extraños. Segundo, tiene que decirle, ¿y usted quién es? Muéstreme su identificación y por qué me hace esas preguntas. Usted tiene derecho, bajo la Constitución, a quedarse en silencio. Quiero dar paso a hablar de las repercusiones que todo esto tiene en los menores de edad, nuestros hijos. Porque nosotros de una u otra manera tratamos de canalizar esto está pasando y uno empieza a pensar, ¿qué voy a hacer? Si me regresan a mi país, esto va a ser mi plan A, este va a ser mi plan B, y si se acaba el TPS, por ejemplo, me quedo y hasta que me agarren, y todo. Pero todos esos temores de una u otra manera los terminamos transmitiendo a nuestros hijos. A mí me gustaría saber, ustedes como organizaciones, ¿de cuántos niños estamos hablando que se ven afectados con todo esto? Estamos hablando alrededor de 275,000 niños, hijos de tepecianos, ciudadanos estadounidenses. Y estos solo son hijos de tepecianos. Hay muchos otros niños también que sus padres también podrían enfrentar deportación, pero el problema es lo mismo. Pero solo de tepecianos estamos hablando. De alrededor de 275,000 niños, y esto es según estadísticas del Center for American Progress. Entonces, realmente es un caso, y son ciudadanos estadounidenses. La cifra de otros niños que están a cargo de beneficiarios de TPS que no cuentan con los documentos, que han venido a este país indocumentados, no se sabe bien de cuántos niños estamos hablando, pero serían menores que, si sus padres son deportados, van a quedar totalmente desamparados. Entonces son 275,000 niños. 275,000 ciudadanos. Y por ejemplo, en el caso en el estado de Maryland, que es donde estamos hablando de salvadoreños, son 17,100 niños ciudadanos estadounidenses, hijos de salvadoreños con TPS, y de hondureños estamos hablando de 1,300, alrededor de 1,300 niños estadounidenses, o sea, ciudadanos estadounidenses que son hijos de hondureños con TPS. Ahora, Nelcy, ¿han podido ustedes a través de su organización hablar con estos niños y notar cómo se sienten ellos, los temores, expresan ellos todo eso? Sí, hay personas, por ejemplo, nosotros tenemos tepecianos que aún los hijos están diciendo, ¿qué pasaría? La pregunta que se hace, si te deportan a tu mamá o a tu papá, ¿te irías con él? O ellos pues, bueno, ya los que tienen conocimiento dicen no. ¿Por qué? Porque llegar a un país donde no conocen, aparte de eso, el idioma, la educación, nuestros países no tienen el mismo nivel de educación que tenemos nosotros acá en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, yo tengo 4, ahí entra en la lista ahí de las estadísticas, 3 nacidos acá en Estados Unidos y 1 con DACA. Y pues al más pequeñito pues tal vez no entiende ahorita lo que está pasando, pero ya los de más edad, por ejemplo, la niña tiene 12 años, el otro 16 y el mayor pues 18, pues ellos ya entienden la magnitud del problema que está pasando. O sea, llevarlos, creo, a un país donde ellos no conocen. Algunas personas han dicho, bueno, yo me voy con ellos, pero es diferente lo que decía Lilian, pues nosotros podemos
sobrevivir nosotros, pero nuestros hijos no pasarían el examen allá en nuestros países. Muy difícil. Y además que tal vez las personas no entienden la magnitud, solo los que han venido de los países de Centroamérica o han visitado. Por ejemplo, el año pasado yo estuve en El Salvador y ciertamente no es una opción regresar al país, no solamente por los problemas económicos, sino los problemas de seguridad, los problemas de pandillas. ¿Qué futuro le va a esperar a estos niños, tanto los que son ciudadanos estadounidenses, hijos de tepecianos, como a los que han entrado a este país con sus padres de forma indocumentada? Entonces vamos a dejar desamparados a estos niños que no tienen la culpa. Entonces es otra vez un hecho de que la administración está atentando contra la unificación familiar. Doctora, ¿cómo podemos reconocer cuando nuestros hijos están de una u otra manera traumados y ese temor al final termina repercutiendo en su desempeño escolar? Claro. Mira, podemos reconocer varias señales. Cualquier cambio en el comportamiento del niño. Por ejemplo, que se vuelva más rebelde o que al contrario ya no quiera hablar. En el desempeño en la escuela, como bien dices, empiezan a bajar las calificaciones, empiezan a tener problemas también con otros amiguitos en la escuela, despiertan llorando o empiezan a tener más pesadillas. Todo esos cambios nos está indicando que este niño tiene temor, que este niño está muy estresado y que no sabe cómo manejarlo. Estamos viendo casos con niños con ansiedad, con depresión. Cuando antes veíamos más esos casos en los adultos, ahora también lo estamos viendo con los niños y eso es preocupante. Por eso siempre aconsejo que los padres hablen con los hijos, porque esos secretos en la familia los niños se dan cuenta, ¿no? O sea, ese cuchicheo, eso de que están hablando. Hoy en día... O a veces ni siquiera cuchicheamos, lo hablamos todo. Claro. Y yo creo que le estamos poniendo una carga adicional a nuestros hijos que no deberían de estar llevando. Pues mira, es bueno hablar con ellos porque si no lo hablamos, estamos dejando, digamos, que el control en las manos de otras personas, ¿no? Pero hablarlo de una manera responsable. Y bien informados también, ¿no? Y de acuerdo a la edad de cada niño. No es lo mismo hablar con un adolescente que con un niño de 4 años o de 10 años. Entonces tenemos que reconocer la edad de nuestros hijos, tenemos también que estar bien informados, saber el vocabulario correcto, qué es deportación, qué es detención, poder estar listos para responder preguntas. Pero necesitamos definitivamente tomar riendas sobre esto, porque no lo podemos dejar nada más a los medios, a otros niños, a lo que se dice en la calle, porque obviamente hay muchas malas informaciones también, ¿no? Y eso causa más estrés, más miedo y los niños no pueden entender qué es lo que está pasando. Se piensan luego lo peor, ¿no? O sea, ya se va a ir mi papá o mi mamá, cuando igual no es el caso. Entonces, es necesario hablar con ellos, preguntar qué es lo que saben. O sea, una conversación puede empezar con eso. O sea, bueno, se ha hablado mucho de esto, ¿tú qué sabes? Y tal vez luego hasta ni siquiera saben que los papás, o sea, están en posible situación, ¿no? O sea, muy frágil. Entonces, sí es necesario hablar directamente con ellos. Y también buscar ayuda profesional en casos en que vean que no lo pueden hacer ellos. Doctora, ¿nos puede decir los recursos que están disponibles dentro del condado? Así es. Tenemos Family Services en su clínica comunitaria. Ha dado fondos el condado a través canalizados de Family Services y el teléfono es 301-840-3200. ¿Lo puede repetir? 301-840-3200. También están en las escuelas, en las secundarias y en las primarias, programas como Every Mind for Kids. Esto es para niños que tienen Medicaid o que no tienen seguro. Están en las escuelas Albert Einstein, en la Kennedy, en el Wheaton High School. ¿Estos son consejeras con los que pueden hablar? Así es. Y también Linkages to Learning, que ellos están en varias escuelas primarias. En la Georgian Forest, en Highland Elementary School, Harmony Hills, Camp Mill, Lockermine, Parkland, Sargent Shriver, Byers Mill, Weller Road y Wheaton Woods. Vamos a repetir el teléfono una vez más antes de pasar con el resto. Ok, Family Services 301-840-3200
Every Mind for Kids. ¿Solo los números de teléfono? El teléfono de este es 301-424-0656, extensión 515. Y Linkages to Learning, esas están las terapeutas ahí mismo en las escuelas que acabo de mencionar.